El siguiente martes que le dé la clase de otro grupo y la siguiente semana seguir el parcial. ¿Qué fecha cae? ¿Qué fecha cae? Miércoles. 11. Miércoles 11. Fríamente calculado. Habíamos dicho que las arterias, Apenas por vascular. sobre todo las arterias, Apenas por vascular. pero bueno, todos Pensé que ya los habíamos mantienen terminado. abiertos por una fuerza, ¿verdad? Que se nota como presión, ¿verdad? Acuérdense que ya por el perito saben que estudie fisiología antes del examen, ¿cómo va a salir? Mal, ¿verdad? Tienen que estudiar. O sea, lo que estoy hoy tienen que estudiar esta semana. Tienen que esperar hasta la semana del examen porque se les va a olvidar y van a salir raspados el examen. Ya bien. Entonces, lo que les estoy diciendo no es porque por si acaso ustedes vayan, no. El que estudie antes del examen va a salir raspado. Ya lo vieron. O si no, por ahí sacan 10 o 11, pero no es la idea que aprenden. Entonces decíamos que había una fuerza que trataba de abrir el vaso, que es la presión que traía la sangre, y una fuerza que trataba de cerrar el vaso, que es la fibra elástica de la pared. Entonces, habíamos hablado de que la tensión era la fuerza de la pared a tratar de cerrarse, a la fibra elástica de volver a su posición original. Y la presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared para abrirla. ¿Quién gana? ¿Cuál gana las dos? Ninguna, ¿verdad? Hay un equilibrio. Siempre se mantiene el equilibrio, por lo tanto las arterias siempre se mantienen abiertas. Si gana una, bueno, si gana la tensión, la fuerza, el vaso sanguíneo se cierra. Y si gana la presión, se abre tanto que se revienta. Hay un equilibrio entre las dos fuerzas, la tensión, y eso hace que el vaso sanguíneo siempre se mantenga abierto, ¿no? Habíamos dicho que ¿qué mantiene la presión? Es la que abre. ¿Qué mantiene la presión? El bombeo del corazón, ¿verdad? Pero también se requiere que el bombeo del corazón ejerza una fuerza sobre algo, sobre la sangre, ¿cierto? O sea que tiene que haber sangre también. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una hemorragia? Baja la presión porque se pierde el volumen de sangre. Entonces, en ese caso, gana la tensión. Entonces, cuando existe una hemorragia, un perro atropellado, con hemorragia, externas o internas, la presión se está bajando. Esto va a hacer que los vasos sanguíneos se cierren. ¿Qué fue esa edición? Al cerrarse, si el vaso sanguíneo es de un órgano importante, ese órgano va a dejar de funcionar. Estamos hablando de cerebro, de corazón y de riñón. Entonces, esta es la presión. Fíjense que cuando la presión cae, como por ejemplo una hemorragia, entonces los vasos sanguíneos se van a empezar a cerrar. Pero no se cierra cuando llega a cero, como ven aquí. O sea, la presión aquí cae en cero. Ya por aquí más o menos con una tensión de 60, ya los vasos sanguíneos se empiezan a cerrar. Este punto de cierre se llama presión crítica de cierre, que es la presión mínima en la cual el vaso sanguíneo se cierra. ¿Cómo podemos contrarrestar la presión crítica de cierre? Hidratando al paciente violentamente. O sea, si llega un paciente con hemorragia, lo primero es reponerle la volemia. Después vemos si le hacemos transfusiones para reponer la hemoglobina, o sea, lo primero que tenemos que evitar es que los vasos sanguíneos se cierren.
Entonces, por eso que inmediatamente después de un accidente te viene una ambulancia con la persona adentro, lo primero que le meten es un suero, porque no se sabe si tiene una hemorragia. Entonces, si tiene una hemorragia interna y está perdiendo sangre, el problema es que se vayan a cerrar los vasos sanguíneos, por ejemplo, el cerebro, vaya a provocar una muerte cerebral y simplemente la paciente se pierde por la pérdida de la volemia. Eso se llama shock hipovolémico. Ustedes le pueden llegar un perro chocado. Shock. Por eso en los hospitales, en las clínicas, hay una sala que se llama sala de choque. En esa sala de choque lo que se monitorea principalmente es la integridad vascular, hemodinámica, ¿no? ¿Qué hace una sala de choque? ¿Qué hace una sala de choque en la clínica? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué venir? ¿Por qué tiene que venir? No vamos a hablar de eso, sino por el motivo de ese. Tiene que aparentar que está estudiando. Entonces, el shock hipovolémico es lo que se trata en esas salas de choque en las clínicas es que tratar de estabilizar el paciente hemodinámicamente. Todos los aparatos que hay monitorean la parte hemodinámica. Bien. Esto ya lo hemos hablado bastante. Vamos a hablar sobre la presión arterial. La presión arterial, ¿por qué se llama una presión? ¿Qué es una presión? La presión es una fuerza que ejerce cualquier, o sea, es una fuerza que se aplica para ejercer un trabajo, ¿no? Si aquí hay una persona que está empujando una caja, esa caja no se va a mover sola, o sea, si está ahí, no se mueve, ¿verdad? Ellos se están moviendo hacia abajo. Lo que pasa es que el piso no la deja seguir más abajo. Pero si yo abro un hueco bajo la caja se va más abajo. O sea, siempre la caja está ejerciendo hay una presión sobre ella. Bien, entonces, eso quiere decir que igual presión, entonces es una presión, una fuerza que se ejerce sobre algo. En este caso, la fuerza que se está ejerciendo sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Estamos hablando, ¿verdad? Presión es la fuerza que abre los vasos sanguíneos. Bien. Entonces, esta presión sanguínea va a recibir el nombre de acuerdo al vaso donde está aplicándose. Si es la presión de la sangre que está en las arterias, se llama presión arterial. Si es en las capilares o si es en las venas. Realmente la presión más importante o la que se mide es la presión arterial. Bien. La presión arterial, como sabemos, ya hemos hablado, viene de dos fuentes. La presión, la fuerza que es la sangre viene de dos fuentes. El bombeo del corazón, el corazón bombea la sangre y le transmite esa presión a la sangre. Y esa presión poco a poco se acumula en la aorta y en los grandes vasos, porque eso se estira, son vasos elásticos, ahora hay mucho de eso, estiran sus paredes. Y esa fuerza que recibieron las paredes al estirarse, al disminuir la presión de la sangre, porque ya el corazón está en diástole, entonces ellas van a ofrecer de nuevo esa fuerza a la sangre. ¿Sí? O sea, tiene dos fuegos. Bien. Por eso hablamos de una presión sistólica y una presión diastólica. La presión sistólica es la más alta. ¿Qué es la presión sistólica? Es la presión que ejerce el corazón sobre la sangre. La presión que le transmite. Y entra en diástole, ¿verdad? Entonces ya no está transmitiendo presión, pero la sangre mantiene presión. ¿Por qué? Porque ahora la aorta está transmitiendo la presión que acumuló al estirarse, se la está transmitiendo al volver a su posición, se la está transmitiendo la sangre. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que el corazón entra de nuevo sístole y entonces vuelve a subir la presión porque el corazón le está transmitiendo presión. Si el corazón se para, ¿qué pasó aquí? La diástole baja hasta que se muera el último. Entonces tenemos presión sistólica y presión diastólica. Presión sistólica, la presión del corazón, y la presión diastólica, la de la aorta. Y tenemos por el medio una, ¿verdad? Que es como la del centro. O sea, que es lo que está entre las dos presiones, ¿verdad? Que es como el promedio de las dos. ¿Dónde es mayor esta presión? Obviamente donde el corazón tiene más influencia y donde las arterias son elásticas. O sea, que donde en la aorta y en las grandes arterias es donde esta presión es más alta. A
medida que la arteria se haga pequeña, ya no es tan elástica, entonces la presión ya va a caer. La arteria no le va a transmitir presión, ya no le va a transmitir tanta presión a la sangre. Solamente va a depender de la presión que traía la sangre y esa se va acabando a medida que va transcurriendo. Entonces ya cuando llegamos a las arteriolas, ya la presión está cayendo y a los capilares llega a una presión mínima. En las venas, ya vamos a ver que las venas, la presión que traía esta, no es suficiente para que la sangre se devuelva al corazón. Entonces las venas necesitan otro sistema de bombeo. Okay. Entonces la presión arterial es la más importante y es la que se debe monitorear en esas salas de choque, la presión arterial. Se mide en una arteria, se puede usar el sigmometrómetro, pero también se puede poner unos catéteres para medir la presión. Esto lo hemos hablado también, ya hemos dicho, ¿verdad? Que en la sístole, la aorta, esta rayita que representa la aorta, en la sístole la aorta se estira, ¿verdad? Y en la diástole la aorta se vuelve a su posición, y esa es la presión que mantiene la sangre. Entonces, cuando está en sístole la presión depende del corazón, y cuando está en diástole la presión depende de la aorta y los grandes vasos. Entonces, si medimos la presión arterial, vamos a mostrar en sístole llega al máximo, entra en diástole, la presión va cayendo hasta el corazón entra de nuevo en sístole y vuelve a subir. Entonces, estas líneas son una de las líneas que marca el monitor cardíaco, una de lo que marca es esas líneas de presión. Bien, tenemos se maneja varias presiones, la presión sistólica, hemos hablado, y la presión diastólica. Tenemos la presión de pulso. La presión de pulso no es más que cuánto es lo máximo aquí y cuánto es lo mínimo aquí. ¿Cuál es la mitad entre los dos? Entre 120 y 80. ¿Cuál es la mitad? Como 100, ¿verdad? 100 va 20 para arriba y 20 para abajo. 100. Esa es la presión de pulso. Bien. Y la presión media no está en el medio. O sea, si hemos hablado de que la presión de pulso es el punto central, la presión media está por debajo. ¿Por qué la presión media está por debajo de la presión de pulso? ¿Qué se le ocurre? Ahí, ahora se está durmiendo, parece. La presión de pulso es el centro, de 20 para arriba y 20 para abajo. ¿Sí? Ahora bien, esta no es la mitad. ¿Por qué no es la mitad? ¿Quién dura más, la sístole o la diástole? La diástole dura más, ¿verdad? La diástole dura más. Entonces, la sístole, el corazón está más tiempo en diástole que en sístole. Entonces, esto sea sístole, y esto es diástole. Si sacamos la cuenta, la presión está más tiempo cayendo que subiendo. ¿Sí? En la sístole sube y en la diástole baja. Entonces, el tiempo que está cayendo es más largo que el tiempo que está subiendo. Por eso que la presión media no es la mitad, sino que es una relación entre la presión que existe y el tiempo que está durando esa presión. Entonces, por eso es que la presión media no está en el medio, sino que está por debajo del medio. El medio se llama presión de pulso. Entonces aquí lo vemos. La sistólica es la que está el tiempo hasta el sístole. O sea, aquí arranca, como por aquí arranca el sístole, y terminamos por aquí. Y todo esto es el diástole. O sea, la presión sistólica es la que es cuando el corazón está en sístole. Y ahora la presión diastólica es la diástole, donde ejerce la presión en la aorta. Entonces, esta es la media de la mitad, no, porque está por debajo de la mitad. Esta sería la mitad de la línea, que entre 80 y 20, la mitad estaría por aquí, ¿no? Y esta está por debajo. ¿Por qué? Porque la presión media es la relación que hay entre la presión que está ocurriendo con el tiempo en el cual esa presión está ocurriendo. Como el corazón pasa más tiempo en
diástole, entonces la presión cayendo es más tiempo que la presión subiendo. Entonces eso no se mide, se calcula. Entonces el aparatico de que está conectado a la persona o el perro, porque si usted, ¿qué pasa? Como le estoy diciendo, como le vengo diciendo, cuando el veterinario no sabe de fisiología, le va a decir al paciente, ay, el perro está sufriendo, vamos a ponerlo a dormir, cuando el médico no sabe de fisiología. Pero en otros países las personas pagan lo que sea por mantener el perro vivo 1 año o 2 años más. Entonces, le conectan igual al perro, llega en emergencia, igual conectan al perro a una máquina de monitoreo hemodinámico como si fuera una persona. Entonces, esa maquinita, de esta forma, no se la van a aprender la fórmula, pero lo que quiero es que ustedes entiendan de que es una variable hemodinámica que se evalúa. Entonces, la persona le monitorean, sobre todo que ya está viejito así como yo, se monitoreando la presión arterial, la alta, que es la sistólica, debe estar entre 100 y 139, y aunque esto ha bajado a 129 ahora. La diastólica debe estar en 60-89, que es la de abajo, y la diferencial de pulso en 45-50 y la media de 90-100. Entonces, cuando uno está tranquilo, se puede medir la presión sistólica y diastólica, ¿verdad? Como rutina. Pero cuando la persona está hospitalizada, en emergencia, en sala de choque, lo que le miden es la presión arterial media. Esta es la importante. A los perros se le mide normales, sí. No, voy a tomar una foto. Aquí está la presión, los valores de presión, la sistólica, la diastólica y la media, en los perros y los gatos. Y en los caballos también. Los caballos se le mide la cola. ¿Cuáles son las causas por las cuales puede haber hipertensión en perro y gato? Aquí están, cuando ustedes sean médicos, si les presenta un caso de hipertensión, sepan cuáles son los diagnósticos diferenciales que pueden tener cuando el perro tiene hipertensión o el gato tiene hipertensión. ¿Qué pasó, Ana? ¿No dormiste bien anoche? Ya estaba pensando con los ojos cerrados. Ok. Bien, pero ¿de qué depende la presión arterial? Aquí está, depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica. ¿Sí? ¿De qué depende el gasto cardíaco? ¿De qué? Sí, pero ¿de qué valores? ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? ¿Cómo? Cantidad de litros por segundo. Entonces, ¿cómo se calcula? Por segundo, no por minuto. Gasto cardíaco. Aquí está, mira. La chuleta ahí también. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico. Lo que el corazón expulsa en un latido, ¿verdad? En una sístole. El volumen de sangre que el corazón, le estoy diciendo, si estudian van a salir rapados al segundo. Recuérdense que en el semestre que viene no van a poder repetir fisiología, sino que lo van a repetir en verano o en la siguiente, si me da ganas de dar verano. Sino en el semestre que viene arriba, en el segundo del mes. O sea, que el que le quede fisiología no la va a ver el semestre que viene, va a ver el semestre de arriba, o en verano sí la va. Entonces, estudio. Y acuérdense la regla, ¿no? Para tener derecho recuperativo tiene que haber pasado al menos Un bloque. 1.5. El que rasque un tren no tiene derecho a recuperar. Y van a recuperar solamente uno, solo el que tenga menos nota. Esa es una regla que dije al principio, ¿no? Ya muchos ya saben que tienen que recuperar primero, aprovechen los otros dos. Entonces, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que se expulsa en una sístole. ¿De qué depende el volumen sistólico? Exacto, de la fuerza con que el corazón se contrae, ¿verdad? ¿Y de qué más? De la cantidad de sangre que haya. O sea, ¿cómo se llama la cantidad de sangre? Volemia. La
el volumen sistólico va a depender de la cantidad de sangre que haya y de la fuerza con que el corazón se contrae. Si hay una hemorragia, ¿qué pasa con la cantidad de sangre, con la volemia? Baja. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Va a bajar. Cuando el perro está deshidratado, va a bajar el gasto cardíaco. ¿Por qué? El perro tiene menos sangre. Ok. ¿La resistencia periférica de qué depende? De la viscosidad. ¿Quién le da la viscosidad a la sangre? El hematocrito. ¿Y el área? ¿Quién la da? Vasoconstricción o vasodilatación, ¿verdad? Si hay vasoconstricción, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Sube o baja? Sube. Si hay vasodilatación, ¿qué pasa con la resistencia? Baja. Entonces, como ven aquí, el cuerpo tiene varios puntos donde puede controlar la presión arterial. O sea, hay momentos que la presión arterial va a subir, entonces él va a tener que hacer un feedback negativo para tratar de bajar la presión arterial al nivel normal. Y si la presión arterial baja, entonces tiene que hacer un feedback negativo para que la presión arterial suba hacia el nivel normal. Entonces, son varios puntos donde puede activarse diferentes mecanismos y muchos se activan de forma simultánea. Que vamos a ver algunos de ellos. Entonces, si el volumen de sangre y el diámetro del vaso sanguíneo están normales, la presión está normal. Si sube la volemia, la presión arterial sube, porque está aumentando el gasto cardíaco. ¿Sí? Y si hay vasoconstricción, también sube, ¿verdad? Porque está aumentando la resistencia. Entonces, si hay una caída de la presión arterial baja, ¿verdad? El cuerpo que debe activar, aumentar el volumen de sangre. ¿Cómo aumenta el volumen de sangre? O trata de evitar la pérdida. El riñón deja de producir orina. Entonces el riñón empieza a acumular agua para que no y el perro empieza a hacer. ¿Qué? Empieza el riñón a acumular agua. Entonces vamos a ver, vamos a renal. Entonces me pregunta específicamente en qué parte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede controlar el gasto cardíaco? Ya dijimos que frecuencia cardíaca por volumen sistémico. Puede controlar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Acelerándola o bajándola, ¿verdad? Puede controlar el volumen sistólico. ¿Cómo? Aumentando la fuerza de contracción, ¿verdad? O controlando el volumen de sangre. Puede controlar la resistencia periférica, ¿sí? Porque puede provocar vasodilatación o vasoconstricción. Para producir vasoconstricción, entonces tiene las catecolaminas, que son la del simpático, la noradrenalina, la angiotensina, que la vamos a ver ahorita, y la endotelina. Mientras que los vasodilatadores están la calicreína, la sotalina, el ácido nítrico, el Viagra y debe ser una P, esa es o factor, antidiurético auricular. Entonces esto es como el cuerpo, el organismo puede controlar la presión arterial, tiene diferentes puntos de control. Y para cuando la presión cae, la presión sube, en determinado momento puede entonces activar alguno o varios de ellos. ¿Se puede controlar médicamente? Sí. Ustedes ven que la persona que tiene problemas ya son viejitos, tengo que ir a tomar la pastilla de la tensión. ¿Por qué? Porque farmacológicamente están controlando muchos de estos factores. El electroshock me va dando ya. El electroshock cuando hay fibrilación ventricular. El corazón no termina de hacer sístoles, sino que está. Ok, entonces estos mecanismos que estamos hablando aquí
algunos son a largo plazo, perdón, esto sí tiene que ser corto. Los nerviosos son cortos, inmediatos. A mediano plazo o largo plazo se encarga el riñón. Entonces, vamos a ver cómo el riñón controla la presión arterial. Es el principal órgano que controla la presión arterial. Entonces, por la vía nerviosa, ya saben que la vía nerviosa requiere un sensor que le decimos receptor nervioso y directamente va al sistema nervioso central, y el sistema nervioso autónomo por el simpático controla entonces la presión. ¿Dónde están esos sensores? Están ubicados estos sensores de la presión se llaman baroreceptores. Los baroreceptores son células que su función es detectar la presión arterial. Se activan cuando sube o baja la presión. Se están ubicados en varias partes del cuerpo. Aquí está el arco aórtico, aquí están las venas, está la arteria, la carótida. Y su función es directamente por vía nerviosa, el simpático active mecanismos de vasoconstricción y de aumento de la fuerza y de la frecuencia cardíaca. De esa manera el corazón se contrae. Entonces también lo sabemos, ¿no? Que solamente el simpático actúa sobre el vaso sanguíneo. Estamos hablando que entonces tenemos sistemas hipertensores que se activan cuando la presión cae, y hipertensores cuando cae, ¿verdad? Y hipotensores cuando la presión sube. Entonces, estos sistemas se encargan de subir la presión cuando la presión cae. Estos dos sistemas de aquí, la renin-angiotensina-aldosterona y la vasopresina, los controla el riñón. Lo vamos a ver ahorita. Y los hipertensores, fíjense que está el factor natriurético auricular. La auricular viene que está en la aurícula, o sea, las aurículas, cuando siente el aumento de la presión, dispara una hormona que hace que caiga la presión. La persona orina. Cuando sube la presión, la ganas de orinar. Esto lo vamos a ver ahorita. Bueno, ya eso es una cuestión de relajación de esfínteres, y todo. Pero sí, se debería orinar porque el infarto no viene de pronto, el infarto viene de que se acumula una presión por mucho tiempo y ahí el corazón está produciendo orina. Pero ya cuando la persona se asusta, se le relajan los esfínteres. Bueno, esto lo vimos también hace rato, cómo funciona el manómetro o el aneroide, que se le llama esfigmomanómetro. Entonces lo vimos también. ¿Sí? El gasto cardíaco y la resistencia periférica es lo que controla la presión arterial. Y cada uno de estos componentes, a su vez, está controlado por otros factores. La presión sistólica, ya dijimos que la produce el corazón. Eso depende de que el volumen sistólico, que depende de la volemia, de la fuerza con que el corazón se contraiga y de la capacidad que tenga la aorta de distenderse, ¿no? Porque no es lo mismo soplar un globo que soplar una bolsa de cuero, ¿verdad? Usted sopla un globo y el globo va a recibir la presión en las paredes. Pero si usted sopla una bolsa de cuero, la bolsa de cuero no se va a distender, por más que usted sople. Eso quiere decir que la aorta, dependiendo de la cantidad de fibras elásticas que tenga, va a ejercer su función o no. ¿Qué le pasa a la aorta? Que a medida que se va envejeciendo, la aorta va perdiendo fibras elásticas. Entonces, la aorta va perdiendo la capacidad de almacenar la presión que le manda el corazón. ¿Y para dónde va la presión si no la puede almacenar? ¿Para dónde? Si la aorta no puede almacenar la presión que le manda el corazón porque no se pueden tirar, ¿para dónde va la presión? Para la propia sangre. Entonces la sangre mantiene la presión. O sea, cuando las personas envejecen o los animales envejecen, la aorta deja de poder estirarse tanto y en vez de recibir presión, la presión la mantiene la sangre. Es por eso que la presión arterial aumenta a medida que envejece la persona. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden afectar el aumento de la presión arterial? Tenemos la edad, que ya no estamos hablando, la pérdida de las arterias grandes de su capacidad elástica. Entonces, a medida que aumenta la edad, va a aumentar la presión sistólica porque
la aorta y las grandes vasos no se puedan poder distender como cuando eran jóvenes. El reflejo postural ortostático es cuando hay un cambio de posición, por ejemplo, de la postura horizontal, que está acostado, a la postura de pie. Entonces, cuando la persona se pone de pie, está acostada en su camita tranquila, entonces se para, va a llegar tarde a clase, se para corriendo, sin haber una transición lenta, hay mucho acúmulo en las piernas de sangre. Entonces, va a tardar la sangre en retornar al sistema, por lo tanto al cerebro se le baja la cantidad de oxígeno y la persona se puede marear si se para muy rápido. Entonces, hay que pararse, primero sentarse unos segunditos y después, mientras el sistema estabiliza el cambio postural. Eso quiere decir que el cambio postural baja la presión arterial, porque en el caso de los humanos, bueno, los perros no puede ocurrir, pero menos. El sueño, si baja la descarga simpática, hay menos resistencia, quiere decir que la presión arterial va a caer, ¿verdad? Y el ejercicio, ¿qué creen que va a pasar con la presión arterial? Va a subir, ¿por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, al aumentar la frecuencia cardíaca está aumentando el gasto cardíaco, al aumentar el gasto cardíaco aumenta la presión arterial. O sea, el que está haciendo ejercicio, se le sube la presión arterial, claro, a los niveles normales. A la persona le hacen lo que llaman una prueba de esfuerzo, que lo ponen a hacer ejercicio con todos los aparatos pegados para ver hasta dónde llega la presión arterial y qué tanto puede controlar la presión arterial producto del ejercicio. El embarazo tiende a bajar la presión arterial de las mujeres, más también. Es más, la subida de la presión arterial de una mujer embarazada es una emergencia. La mujer que se le suba la tensión puede morir con ella el feto. Por eso que cualquier síntoma de presión arterial que la mujer que esté embarazada sienta, como dolor en el cuello, ansiedad, es una emergencia, porque la subida de la presión arterial, eso se llama eclampsia. Preeclampsia. Entonces, la mujer entra en preeclampsia cuando se le está subiendo. Cuando entra en eclampsia es cuando ya la presión arterial la hace convulsionar. También ocurre en animales. También ocurre en animales, pero sí, pero no. En la perra ocurre una eclampsia, puede ser, en la perra ocurre, se llama igual, porque el síntoma es igual, la perra convulsiona, pero no es producto de la presión, sino del calcio. ¿De cáncer? Del calcio, nivel de calcio. En cambio la mujer, sí, la mujer cuando se llama eclampsia, la eclampsia es cuando ya la mujer está convulsionando, que si no sale de ahí se muere ella y el feto, por la presión arterial, se rompe la placenta. En cambio, lo que manejan los médicos es la preeclampsia, la emergencia es la preeclampsia, o sea, tiene que tratar de la mujer controlar la presión arterial inmediatamente. ¿El embarazo múltiple causa preeclampsia? Puede aumentar el riesgo de la preeclampsia. Y las emociones, obviamente, si uno, cualquier emoción que aumente la descarga de adrenalina, ¿verdad? Que la adrenalina la estimula el simpático, pero la adrenalina no viaja por los nervios. ¿Por dónde viaja? Por la sangre, ¿verdad? Entonces, eso va a producir un aumento de la presión arterial. El pulso arterial es un signo vital que lo que muestra es el recorrido de la presión. O sea, a medida que la presión va caminando, la del corazón, nosotros vamos a sentir cuando la presión llegó ahí, pues la presión va caminando desde el corazón por toda la arteria. Eso no es inmediato, sino que la presión va caminando, a medida que la sangre va avanzando. Entonces, nosotros lo que hacemos es provocar un cierre temporal de la arteria y hacemos que haya un flujo turbulento, y ese flujo turbulento se muestra como un grito que nosotros sentimos cuando tomamos el pulso. El pulso, y lo que el pulso indica es que hay latido del corazón y hay la presión está caminando por las arterias, o sea, se está moviendo. En el pulso, lo que tenemos que ver es que el pulso coincide con la frecuencia cardíaca y que también podemos sentir, o sea, las personas que están ya en esta parte de emergencia, también en el pulso pueden tomar información de la presión cardíaca. No es una información exacta, pero ya a través
del tacto pueden sentir si ese pulso está fuerte o está débil. Entonces ya con esa información puedes saber si hay alta o baja presión arterial en forma algo de pájaro, ¿no? Algo de pájaro, algo por ciento. Pero ya el pulso ya le puede indicar a ustedes la correcta. Bien, después de la arteria llegamos a los capilares. Los capilares, como les había dicho en la clase anterior, los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños, más delgados, ¿verdad? Que no tienen capas, Recuerden que las arterias tienen la capa, el endotelio, la capa muscular y la capa externa donde están las fibras elásticas, ¿no? Los capilares no tienen capas, solamente tienen endotelio. Y este endotelio tiene huecos, unos huequitos, se llaman poros, ¿verdad? Y el hecho de que tenga huecos se llama fenestración. Fenestrado. Ok. Entonces, ¿cuál es su función? La función es que ya en este punto va a ocurrir el intercambio de nutrientes, de agua, de oxígeno entre el tejido y la sangre. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una presión suficiente para que aquí salga agua y por el agua, por el huequito, por el agua se arrastren los nutrientes, ¿verdad? La glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, el oxígeno. Entonces, sale agua y si hay alguna presión, los nutrientes, los desechos van a entrar por los huequitos, o si no, los desechos salen por el otro sistema que es el que recoge todo el líquido, ¿verdad? Que es el linfático. Okay. Entonces, que salga agua va a depender, entonces, ¿cuándo se llama un capilar? Los capilares son esos capilares que tienen menos de 100 micras de diámetro. Pero puede ser tan pequeño como de 8 micras, porque el tamaño del glóbulo rojo, o sea, el glóbulo rojo tiene que pasar en filita uno tras el otro, porque no caben por el capilar. Bien. Pero ya cuando el vaso sanguíneo tiene un diámetro de menos de 100 micras ya se le llama capilar. Ya no se le llama ni arteriola ni vena. Okay. Entonces, los capilares no terminan aquí la vena y aquí termina la arteria. Así no es. Sino que ellos, cuando salen de la arteria, pueden conectarse entre sí. Entonces, salen de la arteria y terminan en la vena. Ellos lo que hacen es que se ramifican y se conectan entre sí. Entonces, la sangre camina, como ven aquí, va caminando entre los capilares y haciendo que aumente la cantidad de vasos sanguíneos que están alimentando el tejido. Obviamente no puede ser uno solo. Si el tejido es ancho, los capilares tienen que abarcar todo el ancho del tejido para que todo el tejido reciba oxígeno y agua. Entonces, esta forma de ramificarse es lo que se llama un lecho capilar. Lecho capilar o cama vascular es donde la serie de ramificaciones que hacen los capilares para extenderse por todo el tejido donde tienen que llevar la sangre. Bien, ahora bien, la salida de agua, ¿de qué depende? De que el agua pase de un sitio a otro. Se llama ósmosis, ¿verdad? O sea, hay una ósmosis de agua. Okay. Quiere decir que del capilar hacia el exterior hay ósmosis. ¿Cuáles son las fuerzas que hacen que ocurra la ósmosis? La presión osmótica, ¿verdad? ¿Cómo es la presión osmótica? Tiene que haber un sitio más concentrado y otro sitio menos concentrado, y el agua va a ir de donde está menos concentrado a donde está más concentrado, ¿verdad? Esa es la ósmosis. O sea que el agua va a ir saliéndose de aquí porque aquí hay mucha concentración de solutos y por ósmosis el agua va a ir saliendo. Y la otra fuerza es la presión hidrostática. ¿Cuál es la presión hidrostática? La que trae la sangre, ¿verdad? Para eso es el corazón va bombeando y esa presión llega al capilar. O sea que el capilar tiene una presión hidrostática, que es la presión que empuja el agua. Ok,
Eso quiere decir que la sangre a lo que llega a la vena se queda sin nada de agua. No puede, ¿verdad? La sangre, en las venas también va circulando agua. Entonces, ¿qué es lo que hace que la sangre se detenga y no le dé más agua al tejido? ¿Verdad? Lo que nosotros hablamos en el primer bloque, lo que se llama la presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? ¿Cómo? Eso no tiene que ver con la albúmina, la albúmina. Albúmina. Ajá. Que da el 80% de la presión oncótica. Que no se salga el agua de los vasos. Ajá. O sea, presión oncótica, ¿qué? O ótica o... La presión que hace que no se salga el agua de los vasos. Una presión osmótica ejercida por las proteínas. Por eso que la albúmina es la principal fuente de presión oncótica. O sea que la presión hidrostática va a hacer que el agua se salga, ¿verdad? Porque está empujando el agua hacia afuera. Pero las proteínas que están, sobre todo la albúmina, están jalando agua. Porque las proteínas no se pueden salir, no caben por los huecos. Entonces las proteínas quedan dentro del plasma. O sea, hay una presión contraria. La hidrostática empuja hacia afuera, pero la oncótica jala el agua. ¿Quién gana? La que tenga más fuerza. Al principio del capilar gana la hidrostática. Por lo tanto, el agua se sale. Pero al final, cuando ya va llegando, aquí está la arteria, la vena, cuando ya va llegando aquí al final del recorrido, ya gana la oncótica. Entonces ya aquí se deja de salir el agua. O sea, aquí gana la hidrostática, o sea, aquí se está saliendo agua. Está alimentando el tejido. Cuando está llegando al final del recorrido, ya empieza a ganar la oncótica. ¿Por qué? Porque se ha salido el agua, entonces las proteínas se están concentrando. Entonces, al empezar a ganar la oncótica, ya se deja de salir el agua y ya no se sale más agua y las venas van con el resto de agua. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama la ley de Starling. Ley de Starling. Entonces, cuando le pregunto, ley de Starling depende de qué, una rayita. Usted me decir, es la diferencia que hay entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Cuando la presión hidrostática gana, el agua se sale. Cuando la presión oncótica gana, el agua se deja de salir. Ok. Como ustedes saben, bueno, muchos de esas células, muchos de esos compuestos salen por difusión. El oxígeno va por difusión, ¿verdad? Hay poco oxígeno en el tejido, el oxígeno se sale. La glucosa, hay poca glucosa en el tejido, la glucosa se sale por un mecanismo de difusión. Los desechos, muchos desechos no se devuelven en la arteriola, sino como les dije, se van hacia el sistema linfático. Bien. ¿Qué me decía yo aquí? Ok. Esta arteriola aquí y en algunas partes del sistema puede controlar la resistencia, es decir, que hay músculo liso. Y ese músculo liso en esos sitios se llama esfínteres. Y esos esfínteres van a funcionar dependiendo del nivel de oxígeno o de la exigencia de oxígeno de ese tejido. Entonces, si el tejido está demandando oxígeno, estos esfínteres se van a abrir de tal manera que le entre más sangre a ese tejido. Si por el contrario ese tejido hace falta sangre en otra parte, ¿no? Por ejemplo, en la lucha, en la reacción de lucha o huida, ustedes se ponen pálidos, ¿verdad? Ustedes se asustan y se ponen pálidos. ¿Por qué? Porque la sangre se va para el músculo y se le quita la sangre a la piel. ¿Cómo hace la sangre para quitarse de la piel? Entonces, el simpático controla estos esfínteres y disminuye la cantidad de sangre que llega al tejido, y el tejido recibe menos sangre. Eso se llama la perfusión. La perfusión es la cantidad de sangre que recibe un tejido, un lecho capilar. Entonces, la perfusión puede aumentar o disminuir dependiendo de las necesidades de oxígeno de un tejido. ¿Sí? O sea, un tejido que requiere mucho músculo aumenta su perfusión, quiere decir que los lechos capilares abren los esfínteres y al tejido le llega más sangre.
Bien. Cuando había COVID le ponían a uno en un cosito aquí, en el dedo, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es medir la cantidad de oxígeno que iba en la arteria y la perfección, porque si había disminución de la saturación de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que tiene la hemoglobina, otros tejidos eran demandantes de ese oxígeno, el cerebro, se le bajaba la perfusión a la piel. O sea, ese aparatico lo que hacía es medir qué cantidad de luz pasaba por el dedo, eso no te acuerdas de las uñas pintadas, qué cantidad de luz pasaba por el dedo, y dependiendo de la cantidad de luz, es la cantidad de, eso viene ya calculado, qué cantidad de oxígeno contiene la hemoglobina. O sea, hay una relación entre la luz que pasa por el dedo y la cantidad de hemoglobina. Ya eso hicieron un experimento de mucho trabajo y descubrieron eso. Entonces, eso lo metieron en un aparatico, el aparatico va a medir la perfección que hay en el dedo y hace un cálculo y dice el nivel de oxigenación de la hemoglobina. Bien, el cerebro no almacena nutrientes, quiere decir que la perfusión del cerebro tiene que ser constante. Los capilares del cerebro son los que primero se activan, o sea, en caso de baja de la volemia o baja de la presión sanguínea, porque el cerebro no almacena glucosa, no hace nada, o sea, las neuronas no hacen nada, tiene que tener la glucosa, la sangre le tiene que dar toda la glucosa inmediatamente, no almacenan grasa, nada, no es como el músculo que tiene su reserva de oxígeno, ¿verdad?, en la hemoglobina. Entonces, pero el cerebro no almacena grasa, entonces el cerebro tiene que tener una perfusión constante. De ahí que cualquier problema de la presión sanguínea, lo primero que hace la persona o el paciente es tener un problema nervioso, se marea. Bien. El sistema de recolección está en las venas y los linfáticos. Las venas, como les dije hace rato, la presión sanguínea del corazón no llega a las venas, se acaba en el capilar. La presión del corazón, la presión sistólica, no llega hasta las venas, se acaba en los capilares, o sea, un poco llega a las venas. O sea, las venas tienen que tener su propio sistema de bombeo para llegar al corazón. O sea, en algunas especies de animales han llegado a la evolución, le dio bien un corazón arterial y un corazón venoso, y se acabó el problema. Algunos insectos, algunos peces, los vertebrados tienen dos corazones, ya está, se acabó. En los mamíferos tenemos el problema que tenemos uno solo, y tenemos que tener otro sistema de bombeo para que la sangre llegue al corazón. Ese sistema de bombeo está dado por la bomba torácica y la bomba esquelética muscular. O sea, la bomba esquelética muscular es la más importante, o sea, en la medida que los músculos se contraen, van comprimiendo las venas que van pasando por allí y la sangre se va empujando. Pero, ¿cómo sabe la vena que la sangre tiene que, si yo voy a empujar una vena, cómo sabe la sangre que tiene que circular en un sentido y no en otro? ¿Por qué? Con la válvula, exactamente. Si la vena es presionada, tiene que circular la sangre en un sentido porque en otro sentido está cerrada por la válvula. Es decir, retrógrado, exactamente. La función es retrógrado funciona el corazón. Acuérdense que es anterógrado cuando sale del corazón y retrógrado cuando llega al corazón. El movimiento de las venas es retrógrado, llega al corazón. Entonces, la bomba más importante es la bomba muscular esquelética. Por todo donde pase el músculo, donde hay músculo, están presionando las venas y las venas están moviendo la sangre hacia el corazón. Lo otro es la presión intrapleural en la respiración. Cuando se inspira y se expira, hay un cambio de presión en el tórax. Entonces, cuando el tórax se vuelve negativo, la presión se vuelve negativa, hay una succión de la sangre. Porque la presión es negativa, entonces la sangre tiende a subir porque el tórax la está jalando cuando uno expira. Cuando uno inspira, la presión del tórax se vuelve positiva, pero cuando uno expira, la presión del tórax se vuelve negativa, eso jala la sangre hacia el tórax. Y por último es el llenado en sístole ventricular.
cuando el corazón entra aquí. Está loco. Primero el citro no es llenado, ¿verdad? Cuando he llenado el diástole ventricular, cuando hay diástole ventricular, el ventrículo se está llenando. Ese llenado hace una especie de también de succión. Eso quiere decir que la sangre que está en la vena cava es succionada hacia la aurícula. O sea, como si estuviera chupando con un pitillo. El mismo corazón, con el llenado auricular, chupa la sangre hacia. Entonces la sangre va caminando poco a poco hasta llegar al corazón. Entonces es muy importante. Esa es la forma con que ocurre el flujo sanguíneo retrógrado. Con esas tres bombas, ¿verdad? La bomba muscular esquelética, la bomba torácica al momento de la respiración y la bomba cardíaca al momento del llenado. Esto está malo, aquí no dice el diástole. Porque el llenado ocurre el diástole. Bueno, lo último de este tema, entonces, del sistema de recolección son los linfáticos. Los linfáticos se encargan entonces, como les dije, los capilares se encargan de hacer la perfusión, o sea, que salga agua y salga oxígeno, todos los nutrientes al tejido, pero muy poco se regresa al capilar. Todo eso que salió tiene que irse a través del sistema de drenaje, que es el sistema capilar, linfático. Entonces, todos los tejidos tienen vasos linfáticos que se encargan del capilar, sale el agua y por el linfático se devuelve. Entonces, la linfa, que es el líquido que circula por los vasos linfáticos, se llama linfa, ¿verdad? Ya no se llama sangre, se llama linfa. Esa linfa, obviamente, sale de la sangre, por lo tanto, tiene las proteínas sanguíneas, o sea, tiene componentes sanguíneos menos las proteínas. Pero las proteínas sanguíneas no se salen del capilar, ¿verdad? Estamos hablando de eso. O sea, las proteínas que tiene la linfa provienen de las células del tejido, de las proteínas que están en el intestino, se van por la linfa. Pero no tiene proteínas de ningún tipo de proteínas de la sangre, menos las hemostáticas. No tiene los eritrocitos no se salen. Pero los linfocitos y las plaquetas sí se salen. Las plaquetas se pueden salir unas poquitas ahí porque son muy chiquiticas, y los linfocitos se salen porque son arrechos y se salen. O sea, ellos tienen la capacidad de producir la diapédesis. Diapédesis es un movimiento que tienen los glóbulos blancos de moverse, girarse y tal, se pueden salir por los huecos, porque ellos se acomodan al hueco, hacen diapédesis y se salen. ¿Para qué se salen? Porque su función es la defensa. Entonces, ellos salen para ver cómo está la cosa por ahí con el tejido, ¿verdad? Si hay alguna infección en el tejido, inmediatamente ellos se alarman, secretan sustancias de alarma y atraen más glóbulos blancos al tejido y se forma la pus, ¿verdad? Eso se llama quimiotaxis. Ok. Si el sistema linfático se daña o se obstruye, se acumula líquido, ¿verdad? El líquido acumulado, ¿cómo se llama? Edema. O sea, de forma de que ocurre el edema. Primero que salga mucha agua, más agua de la que el sistema linfático pueda drenar, se acumula y produce edema, o que el sistema linfático se obstruya, también se produce edema. En la succión digestiva, casi todos los nutrientes van por la linfa y llegan a los grasosos, las sustancias grasas. ¿Dónde llega la linfa de nuevo al sistema circulatorio? ¿Cuándo regresa? Pues estamos diciendo que regresa. El linfático regresa el líquido al sistema circulatorio. Aquí, ¿dónde regresa? Aquí. ¿Cómo se llama ese punto? Oye, se llama conducto torácico. El conducto torácico es el vaso más grande linfático y es el que se conecta con las venas para soltar toda la linfa que ha recorrido el cuerpo, la suelta de nuevo en el
sistema. ¿O tú puedes? Ajá. Tenemos los linfáticos, podemos tener dos tipos de vasos sanguíneos, de vasos, este es el caso linfático, los vasos linfáticos, los iniciales y los recolectores. Los iniciales son iguales a los capilares, o sea, van par con par. Aquí va un capilar y aquí va un vaso linfático inicial. Van ahí al ladito. O sea, de tal manera que el linfático, el capilar suelta agua y una vez el linfático recibe el agua. ¿Sí? Pasa poco tiempo, pasa el tiempo que tiene que estar dentro del tejido, no se acumula agua. El capilar suelta el agua y el linfático inicial captura el agua y se lo lleva. Bien. Los recolectores, entonces son ya cuando los vasos sanguíneos iniciales se van reuniendo y